Hola, ¿qué tal, Dai? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Ya eres la única en el grupo. Eres mi grupo más chiquito. Y me da mucho gusto que sigas, pues aquí adelante con la licenciatura, que no te hayas quedado atrás, que hayas decidido seguir. Espero que sea hasta el final de la misma, ya que pues, bueno, para mí, ¿no? Para todos los licenciados, pues es muy interesante la carrera. Este cuatrimestre te voy a dar la materia de jurisprudencia. Espero que te guste mucho. Es una materia muy importante. Siempre digo lo mismo. Todas las materias son muy importantes. Sin embargo, esta va de la mano un poquito con teoría del proceso. Esto debido a que las jurisprudencias se utilizan para pues litigar. Ya más adelante lo sabrás. ¿Ok? Para empezar, ¿cuál es el objetivo de la materia? Dice, al finalizar el curso, el alumno analizará los antecedentes históricos y concepto de la jurisprudencia, así como los tribunales competentes para formarla, con la finalidad de evaluar la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito. Es decir, el objetivo de la materia es que una vez que finalice la misma, pues tú tengas todos los conocimientos sobre los antecedentes, ya sepas bien en detalle el concepto, sepas a qué tribunales son competentes para formar una jurisprudencia, y también vas a evaluar esas jurisprudencias, ¿ok? Tu escala evaluativa dice criterios de evaluaciones, actividades, porcentaje y concepto. En tareas se le asigna un 15% a ensayos, organizadores gráficos, reportes de lectura, resumen. Prácticas, otro 15%, participaciones, exposiciones, infografías. Estas exposiciones van a ser llevadas a cabo vía virtual, es decir, con videos como la materia pasada, ¿ok? Perdón, se movió un poco. Después dice proyecto, que tiene el valor de un 30%. Es el que comentaba vía WhatsApp sobre el libro o un recetario o así, donde vas a buscar las jurisprudencias que se van a emitir durante los primeros 3 meses del cuatrimestre. Este proyecto lo vas a ir desarrollando a través de los 3 primeros meses del cuatrimestre y se va a entregar antes del segundo parcial, ¿ok? Aquí vas a meter las jurisprudencias que va a ir sacando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te voy a compartir un link, lo puedes seguir también a través de Facebook, que es ahí donde la suben más detallada y más resumidamente, y para que pues se te facilite un poco. También te voy a mandar este link de Facebook y también donde las puedas sacar, ¿ok? Van a ser de la 10ª época, que es la actual. El examen, pues un 40%, que ya sabes, selección múltiple, que estoy pensando esta vez hacerlo oral, ya que eres la única, poder evaluarte también de esa manera, y solución de problemas, dando un total de un 100%, ¿ok? Puntos importantes. Vamos a tener que tomar notas de la clase, iniciar con el recetario de la jurisprudencia, buena presentación de trabajos, formalidad y todo a computadora, ¿ok? Comenzamos ahora sí. ¿Qué es la jurisprudencia? El vocablo jurisprudencia proviene de las raíces latinas ius, que significa derecho, y prudens, que significa sabiduría. Luego entonces su significado es la sabiduría del derecho. Si lo detallamos así, puede entenderse que la jurisprudencia va a ser esa... ¿Cómo explicarlo? La jurisprudencia va a ser aquello que el derecho nos permite, es decir, va a ser como que esa interpretación del derecho, de cómo aplicarlo. Sabiduría, ¿por qué? Porque el derecho se interpreta de diferentes maneras. Entonces, estos magistrados, que son quienes emiten la jurisprudencia, pues van a tener como que esa sabiduría de interpretarla y transmitirla. ¿Cuál es la importancia de la jurisprudencia? En el sistema mexicano,
La jurisprudencia tiene una trascendencia importante ya que es una fuente del derecho. Es decir, de la jurisprudencia se establecen derechos y obligaciones a los particulares y al Estado a través de la interpretación que realizan los tribunales del Poder Judicial de la Federación cuando resuelven casos a través de sus sentencias con carácter vinculatorio, lo que comentábamos. La importancia es que nos van a interpretar la ley y que nosotros vamos a poder usar estas jurisprudencias para enfocarnos o para ayudar a orientar al juez sobre nuestro caso en específico. La sabiduría del derecho a que se refiere a la definición etimológica del vocablo jurisprudencia se despliega del derecho mexicano a través de la creación de la misma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito. Es decir, quienes van a crear la jurisprudencia, pues va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Dicha jurisprudencia se contiene en las sentencias que dictan los tribunales legalmente autorizados para formarla o crearla, y que su contenido consiste en la interpretación que realizan dichos tribunales de las leyes. Por ello, podemos concluir que la jurisprudencia se traduce en el dicho de los jueces sobre las leyes o normas generales. Lo que veníamos comentando y lo que siempre vas a escuchar es eso, que los jueces van a transmitirnos, van a interpretarnos esas normas para que se nos haga de mejor, para que podamos ocupar la que mejor nos convenga. Yo decía en las clases, todos podemos leer una norma, todos podemos decir voy a estudiar derecho. Sin embargo, interpretar la norma es sumamente difícil y todos tenemos diferente comprensión lectora. Entonces, es por ello que es importante estas jurisprudencias, porque puedes encontrar una, a lo mejor de un divorcio, y que diga, ¿sabes qué? La guardia y custodia es para el papá, y una que diga, no, la guardia y custodia es para la mamá. Y va a ser el mismo artículo, sin embargo, te vas a dar cuenta que es sobre la interpretación que nos hacen, pues, estos jueces, ¿ok? Aquí entonces, a resumidas cuentas, pues la importancia de la jurisprudencia va a ser que es esa interpretación que nos va a ayudar a resolver nuestro caso en específico. Pero, ¿cuál es la historia de la jurisprudencia? El origen de la jurisprudencia, formalmente hablando, aparece con la disposición de obligatoriedad en su aplicación con la Ley de Amparo de 1882. Denominada Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, de 14 de diciembre de 1982, dentro del periodo del gran jurista mexicano don Ignacio Luis Vallarta, autor del proyecto de la ley correspondiente, es decir, este autor desarrolló la Ley de Amparo. Después, en Roma, primer antecedente, la antigua Roma. Su primer antecedente emana en la antigua Roma como su fuente del derecho civil. Se le llamaba jurisprudencias a aquellas interpretaciones de la ley escrita, en específico a las formadas por las discusiones públicas celebradas en el foro y por las respuestas de los prudentes. Es decir, estas interpretaciones son aquellas que se daban en el foro en la antigua Roma, en donde se daban como que los casos, ¿no? Es decir, como en un juzgado, sin embargo, pues en otro contexto. Después, España. En la antigua España, la jurisprudencia eran preceptos que dictaba el rey sin la participación de los cortes. Fueron llamados pragmáticos, pues reunían el contenido de la ley, la resolución de ciertos casos y la costumbre del lugar. Aquí es muy importante esto de la costumbre. ¿Por qué? Porque te das cuenta, la costumbre también es una fuente del derecho que se debe respetar. Entonces, por eso, este antecedente es que las jurisprudencias deben de estar apegadas a la ley, tienen que tener la resolución de ciertos casos y debe de respetar la costumbre de los lugares. Segundo, estas jurisprudencias emanadas por el rey ayudaban a aclarar la interpretación de las leyes que en sus tiempos regían. Es decir, a lo mejor anteriormente decían,
no se puede casar fulanito de tal con tal, y esa jurisprudencia decía por qué no, y se interpretaba y se podía usar a favor o en contra. Bueno, estos preceptos. Cabe resaltar que la costumbre tuvo mucho auge, puesto que si no se conocía la costumbre, no se podría aplicar la jurisprudencia. Es lo que comentaba, la costumbre es una fuente del derecho muy importante que no se debe violentar, ¿ok? Después, Ley de Amparo de 1882 se sitúa durante los primeros 6 años de la llamada época porfirista y comprende aquellos en los que don Ignacio Luis Vallarta fue presidente de la Suprema Corte. De 1870 a 1880 se comenzó a cobrar importancia los precedentes y el nacimiento de la jurisprudencia, pues los precedentes eran citados por los ministros de la Corte y los jueces de distrito para apoyar sus fallos y los abogados hacían constantes referencias para apoyar sus argumentos. Así fue que paulatinamente fueron considerados como principios obligatorios que los jueces federales debían obedecer como si fuera ley con sanciones en caso de desobediencia. ¿Viste? Aquí que llegó a tener un punto tan importante la jurisprudencia que finalmente hizo que hasta se sancionara si se entraba en desobediencia de estas jurisprudencias. Pero ¿cuáles serían dichas sanciones? Los jueces federales que fallasen contra el texto expreso de la Constitución o contra su interpretación fijada en 5 ejecutorias de la Corte de manera uniforme, serían castigados con la pérdida del empleo y con prisión. Si hubiesen actuado con dolo o con suspensión de 1 año, si solo hubiesen actuado con descuido. Es decir, si nos damos cuenta, ya era tan importante la jurisprudencia que si no la cumplíamos, pues ya podíamos hasta llegar a perder la cédula y pues llegar a caer a prisión. Esto si lo hubiéramos actuado a sabiendas de que tenemos que usarla y no la usáramos. Recuerda que el dolo es cuando se hace con alevosía y ventaja, y con descuido aquí hablan de culpabilidad, que es cuando a lo mejor no querías hacerlo, sin embargo ocurrió. ¿Por qué se seguía publicando las jurisprudencias? Es importante mencionar que de 1875 a 1881 se da el periodo de ausencia del Seminario Judicial de la Federación, pues dejó de publicarse por razones administrativas y financieras, que coinciden con el aventamiento de Tuxtepec encabezado por Porfirio Díaz. Las sentencias de los tribunales se publicaron en periódicos no oficiales como El Foro y El Derecho. Es decir, seguía siendo tan importante y se tenía que llevar, todavía se podría decir que ese hilo, esa secuencia que tenían y que optaron por seguir publicándolo en periódicos. ¿Por qué es obligatoria la jurisprudencia? Asimismo, es de destacarse que la Ley de Amparo de 1882 ordenó en su artículo 46, fracción sexta, publicar las sentencias de los jueces de distrito, las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia y los votos particulares de sus ministros en el periodo oficial del Poder Judicial, es decir, en el Seminario Judicial de la Federación, ya que es hasta el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 que expresamente reconoció en su artículo 827 que esa publicación se haría en el Seminario Judicial de la Federación, al establecer las sentencias de los jueces de distrito, las ejecutorias de la Suprema Corte y los votos de la minoría se publicarán en el Seminario Judicial de la Federación, haciendo así que se vuelva obligatoria. Con ello se consolidan las bases no solo del juicio de amparo, sino de la integración y consolidación de la jurisprudencia y su obligatoriedad en el sistema jurídico mexicano, con la fórmula primaria de integración de la jurisprudencia por reiteración que subsiste a la fecha. Lucio Cabrera señaló que la jurisprudencia que fue formalmente creada en la Ley de Amparo de 1882, bajo la inspiración del mariscal y Vallarta, suprimida después por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1898 por razones que no aparecen en el texto legal y más tarde se consolidó en el Código de 1908. Es decir,
Aquí legalmente, y si lo buscas, ahora sí que en la página de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se establece que fue creada la jurisprudencia desde 1882 y no desde la antigua Roma. ¿Cuántas épocas existieron en la historia? A partir de entonces, diversos acontecimientos históricos y legislativos han propiciado la existencia de 10 épocas que se han dividido la edición de este medio oficial de difusión. El cual fue creado por el decreto del 8 de diciembre de 1870, por el entonces presidente Benito Juárez. Es decir, hasta la fecha, hasta el 2023, estamos en la época 10. Ahora, ¿cómo es la división de las épocas? Las primeras 4 épocas son preconstitucionales, comprendiendo todos los documentos a que se refería el citado decreto de creación del Seminario Judicial de la Federación, partiendo de 1867 a 1869, pero iniciando su publicación en enero de 1871 y hasta la entrada en vigor de la Constitución del 5 de febrero de 1917. De ahí que la jurisprudencia emitida en su transcurso se considere inaplicable e histórica. Es decir, esas jurisprudencias actualmente ya no tienen un valor y ya no las podemos usar, aunque sean jurisprudencias. Quedaron siendo pues historia. ¿Cuál sería la finalidad de dicha publicación? Se satisfizo la necesidad de publicar sistemáticamente las ejecutorias de los tribunales federales, no solo para verificar su existencia, sino también con la finalidad de unificar los criterios de todos los tribunales de la República, dotándose con ello de cierta autoridad a las interpretaciones de la ley contenidas en las ejecutorias. Es decir, la finalidad de publicar estas jurisprudencias es que todos los jueces lleven una misma sintonía, además de que sea pues fácil buscarlas y que sean verídicas. Aquí, en la división de las épocas, podemos entender que entonces, hasta la época a que refería el año 1917, a años anteriores, desde 1867 a 1917, quedan en la historia y que ya no son aplicables. Sin embargo, las que siguen de 1918 hasta la fecha, esas sí son de aplicarse, ¿ok? Aquí, ¿cómo saber si es vigente mi jurisprudencia? En cuanto a la jurisprudencia aplicable o vigente, es la relativa a las épocas quinta novena, que comprenden de 1917 a la fecha 2023, ¿ok? Pues gracias por tu atención. Tu tarea va a ser antecedentes de las jurisprudencias, una línea del tiempo de los antecedentes de la jurisprudencia, ¿ok? Hasta aquí llegó la clase, espero que la hayas entendido. Cualquier duda, comentario, no dudes en decirme. Vamos a ir poquito a poquito tratando de entender la jurisprudencia. El temario está muy cortito, voy a tratar de que nos llevemos el tiempo que sea necesario para que entiendas la materia, ¿ok? Pues mucho gusto, me dio mucho gusto saludarte, que estés muy bien, hasta luego.